¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Avance STV Rosario, señores. Volvemos. Es que nunca lo fuimos concretamente, y hoy más que nunca. Hay situaciones muy delicadas que acontecen en el país saqueado, destruido, desde donde se lo mire al país en la República Argentina. Son las consecuencias que no se remontan de un día para otro. Hay temas estrictamente locales, están los abogados de Perazzi, está el doctor Perichón, que sigue siendo, hemos renovado contrato con él, sigue siendo, sigue siendo nuestro consultor y nuestro especialista en temas de salud, y están todos los que conocemos. Pero repito, la situación no se mejora de un día para otro, convengamos en eso. Sí. Nos tocan todas el coronavirus. Edu Toñani, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué se puede decir de gobierno nacional y de gobierno local, hoy por hoy? Con respecto a la cuestión de coronavirus. La cuestión institucional más el coronavirus. Bueno, entiendo que estamos en una etapa de reordenamiento de la gestión. Pero encima el coronavirus. Bueno, evidentemente que es un problema que excede a la Argentina. Sí, nos excede, ¿no? A todos. Yo creo que hubo una rápida reacción por parte del gobierno nacional. Después los otros niveles del Estado se fueron alineando en función de esa definición, ¿no?, de la declaración de emergencia sanitaria. Y me parece que ningún esfuerzo es en vano en esto, ¿no? Todo lo que se puede hacer en una etapa. Bueno, está Perichón, ¿no?, que seguramente va a decir algo más interesante, pero digo, de una lectura más política, lo digo, y sin conocimientos sanitarios. Pero una etapa como esta, que es muy primigenia, y lo digo viendo lo que pasa en Italia, donde se tomó mucho más tiempo en tomar medidas como esta, y bueno, estamos viendo la consecuencia. ¿Me aguantas un minuto? Sí, cómo no. Por favor, me voy a hablar con Pablo Reguera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Ustedes, coronavirus, situación económica y encima Vicentín. La tienen todas, ¿eh? Ah, sí. Estamos muy complicados. También la zona nuestra es portuaria, que donde seguramente todas las medidas que se están tomando en este momento me parece que es poca dentro de las empresas cuando vienen los barcos con esta gente que tripulan los barcos, ¿no?, que son los tripulantes, que son extranjeros, y a veces se bajan de los barcos y bueno, nosotros todavía... No hay un control, ¿eh? Y yo creo que todos los controles que hoy se puede hacer, extremando, sería lo más justo, ¿no? Pero sí, hoy creemos nosotros que los controles todavía son medio flojos, ¿no? Son muy laxos, ¿eh? Sí, justamente. Hoy están pensando en la producción, están pensando en un montón de cosas, como siempre, pero en el tema sanitario creo que dejan una brecha bastante importante, porque yo creo que tendrían que tener en cada puerto ya estipulado un centro sanitario por el coronavirus. Sí. ¿Cómo está el tema Vicentín? ¿Abre o no abre Vicentín? Bueno, en el norte dice que van a abrir, pero acá en San Lorenzo, donde el que está en cuestión justamente es Vicentín San Lorenzo, la parte de Vicentín Sáenz, que es la parte de la cerealera, eso está en manos del juez en una convocatoria donde sabemos que la semana pasada abrió recién y está mirando los acreedores, ¿no?, para después ver de qué manera se llama a los acreedores y se trata de convocar las dos partes. Nosotros esa parte no manejamos porque nosotros es el tema nuestro de gremial y no estamos entrando en esa parte, en la parte, todo lo que tiene que ver la discusión dentro de Vicentín y los acreedores. Estamos muy preocupados por lo que hizo Vicentín. Sí, no se quedó con la plata del Banco Nación, del Banco Central, que es el dinero de todo, y se quedó con, como dicen mucho, con la semilla de los gringos, que le cuesta hoy salir a sembrar. Estamos hablando de los campos chicos, el grande, muy probable que le haga poco, ¿no? Pero estamos preocupados justamente que si mañana arregla o no arregla Vicentín, se perdió la confianza de Vicentín, ¿no? Yo creo que ellos rompieron con la confianza de esas personas que le traían la semilla año tras año. Mire, en todo este interregno, en los últimos días, 15 días atrás aproximadamente, estuvo en Santa Fe Claudio Lozano, director del Banco de la Nación Argentina, hombre que es consultor del Papa, ¿sí? Fue clarito, nosotros vamos a defender a los trabajadores. Vicentín puede y debe pagar. No nos vamos a hacer cargo de la deuda de Vicentín. Y paralelamente, días antes de que llegara Claudio Lozano, con total desparpajo y caradurez, aparece Alberto Paduan en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la provincia.
Le pregunta el diputado Carlos de Frade, le dice, ¿ustedes qué les pasó? ¿Por qué llegan a esta situación? ¿Lavaron dinero con esa plata? No, jamás. ¿Cómo vamos a lavar dinero? No, el cambio de gobierno nos perjudicó. Yo digo, bienvenido sea el cambio, que les exigió que pagaran. O sea que la culpa la tiene Alberto Fernández. Sí, no, a nosotros nos duele la situación que quedaron estos 1000 trabajadores, 1000 propios y 1000 que son indirectamente, que todos los días vivían de Vicentín, ¿no? De las 2 plantas que tienen allí. Estamos muy preocupados porque es así como hablan, sí, vamos a reabrir todo así tan fríamente. ¿Cómo, cuándo y en qué circunstancias? Exacto, sabemos nosotros que se necesita en semilla por año más o menos 300 millones de dólares, es el movimiento de la semilla que tiene Vicentín de materia prima. Después todos los costos fijos, después bueno, vendrán las ganancias, pero ¿con qué arrancamos si debemos 1.400 millones de dólares? ¿Con qué arrancamos? Supuestamente estarían apostando a que los acreedores internacionales compren parte de los activos de explotación, supuestamente, ¿sí? Nosotros lo pensamos y damos vuelta y queremos encontrar la vuelta. Yo creo que todo tiene solución, pero en este caso no está apareciendo, ¿no? Porque a lo mejor consigue un socio estratégico que compra parte de la deuda y le arrima la semilla y funciona. No lo sé. Nosotros sabemos una sola cosa, Girardi. Bullati hace 20 años que le pasó exactamente lo mismo. 20 años, ¿eh? Esto pasó en el 2000. Sí. Y sigue a los tumbos. Bullati es una empresa también de Santa Fe, que son familiares con la gente de Vicentín, porque los dos son del norte. Todavía andan los tumbos, 20 años. Entonces por allí, esa receta que hoy te tira Vicentín, vamos a reabrir, ojalá que lo reabran, ojalá encuentren el socio que es lo que queremos nosotros. Yo si vos me preguntás, ¿te interesa que vaya preso? Y me gustaría sí por lo que hicieron. No, ustedes lo que quieren es la preservación después del trabajo. Pero lo único que nos interesa a nosotros es que los muchachos recuperen el laburo, porque hoy, cada vez, ya a 3 meses, quieren ir a comprar algo, no le dan más crédito. El otro se va al kiosco de la esquina, che, ¿qué pasa con Vicentín? Entonces están todos con un estrés terrible. Tienen que estar explicando lo que no corresponde. ¿Y qué no sabés? Exacto, no sos parte, porque no es un problema gremial, es un problema totalmente comercial. Quedamos nosotros al margen de todo esto, porque la fábrica estaba marchando, funcionando al 100%, y de un día para el otro, 4 días antes que asuma el gobierno de Fernández, estrés financiero, 4 días. Figura que no existe, que es una mentira esto, es convocatoria de acreedores. No, que debían la plata y la deben. No, la plata la debían. Entonces, no me cabe Ellos duda. jugaban a la gran Macri. Gana Macri, la licuamos, muchachos, seguimos para adelante y la pagamos todo. Si querés que te diga en el fondo, pues yo hasta pienso, digo yo, hubiese sido mejor porque no nos dejaban sin laburo. ¿Qué querés que te diga? Nos dejaban sin laburo, hoy estamos sin laburo, ¿viste? Y para la zona es un 17%, porque esa es la empresa que más trabajadores tiene, la más empleadora de Vicentín, porque tiene 3 plantas allí. Tiene la que está, que le llaman de Ricardone, que es la que muele y saca el aceite de girasol. Después tiene todo lo que es el puerto Sojero y ahora tiene una envasadora, ¿no? Tiene una envasadora que hace 2 años más o menos que la puso en marcha allí. Entonces, Vicentín en San Lorenzo es muy importante porque tiene biodiesel, tiene un montón de cosas. Como en el norte tiene todo, pero allá no están en el mismo problema financiero que en San Lorenzo, porque eso nos explicó a nosotros justamente el juez que tiene la causa. El problema que de la convocatoria es con San Lorenzo, no es con el resto de las empresas, porque las otras son grupos de Vicentín, Vicentín Family, donde hay 200 socios, y acá en San Lorenzo lo han tomado porque es la empresa, lógico, mucho más importante, y la han rifado, ¿no? Es una empresa que a lo mejor no sé cuánto puede llegar a valer, pero ponele que valga 350 millones de dólares. ¿Y la rifaron? A mí me queda como imagen de Claudio Lozano que no la van a dejar caer. Algún camino se le va a buscar. Imagino que Alberto Fernández no se puede comprar un problema de 3.000 trabajadores. Gratuitamente. Porque no le corresponde. No podemos hacernos cargo, dice Lozano, está bien. Pero en un momento determinado va a intervenir un poco más profundamente, me parece, el gobierno nacional. Pero que se apure. Que se apuren, ya va 3 meses. Sí. Que se apuren porque la gente ya está entrando en un estrés terrible. Bueno. ¿Hablaron con usted? ¿Hablaron con usted los de Vicentines? Con ustedes, ¿hablaron como gremio los de Vicentín últimamente, en los últimos días? No. Nosotros directamente nos sentamos los primeros días
del mes y nos dijeron que por todo este mes seguían igual, con los compañeros con una guardia pasiva en la casa, cobrando el 90% del sueldo, que ya se está quedando desfasado, estamos a punto de firmar paritaria, y si sale esa paritaria, seguramente no lo van a colocar en el sueldo de estos compañeros, que cada vez se están atrasando con el tema de los sueldos, que se están atrasando y están perdiendo todos los créditos. Ese es el problema. Nadie le quiere dar crédito a Vicentín porque nadie sabe cuándo va a arrancar y de qué forma va a arrancar. Que se apuren. Usted me lo dijo. Que se apuren porque el estrés y la zona, te puedo asegurar, ahora si viene la soja y Vicentín no arranca, yo no quisiera verme envuelto en un panorama si en algún momento los compañeros deciden tomar alguna medida con todo el resto de las otras empresas que no tienen nada que ver. Pero es la zona más importante sojera del mundo. Está en San Lorenzo. Y nosotros le estamos pidiendo a la Cámara, Industria y Comercio de San Lorenzo, donde están todas las empresas, menos Molino, que está en otra, pero están todas las empresas allí, que intervengan, que vean de qué manera ponen en marcha esa fábrica, mientras que el juez lleve por el otro lado las otras causas, lo penal, lo comercial, pero que el tema de Vicentín, que arranque y que los compañeros recuperen el trabajo y el crédito, porque son dos cosas. A nadie le gusta estar en la casa tanto tiempo no sabiendo qué va a pasar. Pablo, le agradezco infinitamente. Me voy a hablar con y esperemos que este tema se resuelva. Seguro que sí. Vamos a trabajar para ello. Vamos a poner toda la buena onda. Estamos golpeando todas las puertas para que se resuelva. Buenas noches y gracias. No, gracias a vos. Bueno, volvemos. Volvemos. Qué panorama, Panorama difícil, seguramente. Parte de las consecuencias de los desaguisados de los últimos años, ¿no? Sí, Porque, acá tiene nombre y apellido esto. Para esto ha habido complicidades del poder político clarísimo, el mismo momento que se le ha dado un crédito muy cuantioso para que... Sí, acá estaba la estafa, estaba clarita, el robo del siglo. Te doy, Exacto. después licuás, hecho la mitad de los trabajadores, punto y otra cosa, viva Macri, viva González Yo Plaga. creo que hay que investigar en profundidad. en profundidad no solo este caso, sino lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años, ¿no? La deuda es otro gran tema de investigación, ¿no? Se endeudaron como nunca en la historia de la Argentina para fugar fundamentalmente. Ayer casualmente estuvimos con un grupo de gremios, de organizaciones sociales que forman la multisectorial 21F, que en todo el país hicieron una jornada proponiendo la investigación de la deuda como una herramienta soberana, ¿no es cierto?, del Estado Nacional para decidir qué se hace después con esa deuda. Bueno, ¿cómo se define hoy la actual situación institucional y política del país hoy por hoy? Obviamente repercute en la provincia, repercute en Rosario como segunda ciudad. Yo lo de la defino, República. como decía antes, estamos en una etapa de reconstrucción. Si hablamos de reconstrucción es porque antes hubo destrucción, ¿no? Destrucción del aparato productivo, Saqueo. destrucción del trabajo argentino, destrucción de la producción y un intento que no llegó a ser de destrucción de la dignidad del pueblo argentino, ¿no? Me parece que hubo una fecha de inflexión que fue diciembre del 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri intentó llevar adelante la reforma previsional, lo logró con un triunfo pírrico, ¿no?, en el Congreso de la Nación, pero eso era solo un eslabón de algo mucho más ambicioso que apuntaba, por ejemplo, a la reforma laboral. Me parece que la pelea que dio el pueblo argentino en ese momento a la calle le puso un dique, le puso un freno a esa pretensión. Y ahí empezó el principio del fin de ese gobierno. Bueno, ahora estamos en una etapa de reconstrucción, no sin dificultades, no sin contradicciones, también hay que decirlo, pero con la firme convicción de que si el rumbo que el gobierno asume, que el Estado asume, es el correcto y es diametralmente opuesto al que tenía el gobierno de Macri, es decir, representa, ¿no es cierto?, un intento de recuperar el trabajo argentino, la producción, el mercado interno, recuperar derechos y no conculcarlos, más temprano que tarde ese rumbo nos va a llevar a un camino de mejoras, ¿no? Y acá en el orden estrictamente local, Rosario. Bueno, en la ciudad de Rosario se da una particularidad que tenemos un gobierno municipal del Frente Progresista
A medias, pero... Bueno, es un gobierno del Frente Progresista, una fracción distinta a la que venía gobernando la ciudad, ¿no? Es decir, después de, dentro de ese Frente Progresista, muchos años, décadas de hegemonía del Partido Socialista, el Partido Socialista pierde la interna. ¿Eso abre alguna expectativa? Bueno, sí, evidentemente en la población, porque de ahí surgió el voto que depositó a Pablo Haugen en la municipalidad. ¿Cómo nos paramos nosotros como oposición? De alguna manera, a la espera de ver cuáles son las grandes definiciones, no en términos discursivos, porque siempre los discursos son alentadores, ¿no? Sino con las efectividades conducentes, dijo alguna vez Hipólito Yrigoyen, ya que hablamos de radicales, ver qué pasa en los hechos concretos, ¿no? En la efectividad cotidiana de la gestión pública. Y frente a algunos grandes ejes que nosotros hemos de alguna manera impugnado, ejes de gestión que hemos impugnado de las gestiones anteriores del Frente Progresista, del socialismo en particular, durante la gestión Fein, Lifchitz, etc. Bueno, ¿qué pasa? Si hay cambios o no con respecto a esas políticas. Una es el transporte, somos muy críticos del sistema de transporte de la ciudad de Rosario. ¿Sigue como era entonces? Por ahora sí, claramente. Y te diría que ha empeorado, no porque esta gestión haya hecho algo para empeorarlo, porque es muy poco tiempo de gobierno, es muy difícil poder juzgar, ¿no? Nosotros no somos como el dueño de la legislatura provincial, Miguel Lifchitz, que lanzó a sus diputados y diputadas, los diputados y diputadas de su sector, a hacer guerra de guerrilla contra el gobierno provincial, no un gobierno que asumió hace 3 meses. Tenemos otra actitud en el Consejo Municipal y aún en la disidencia, en diciembre hemos demostrado que acompañamos el presupuesto, acompañamos las herramientas que hoy el gobierno de Omar Perotti le pide a la oposición y la oposición se niega a dar, por ejemplo, la posibilidad de endeudamiento, por supuesto en pesos, dentro del mismo ciclo, a través de las letras, etcétera, y otras herramientas que significan, frente al embate de esta crisis, frente a la situación que estamos viviendo, que representan para el gobierno de Pablo Haugen la posibilidad de tener elementos para afrontar esa crisis. Por supuesto que no votamos otra cosa con la que no estamos de acuerdo, el aumento desmedido de tasas, no hemos votado la delegación de la facultad de fijar el precio del boleto porque creemos que sería saludable discutirlo en el Consejo, pero digo, hemos tenido una actitud responsable y de gobernabilidad, de brindar gobernabilidad, no así a nivel provincial, pero termino con lo que decía antes, transporte público, desarrollo urbano, el modelo de desarrollo urbano lo hemos impugnado durante muchos años aquí en Rosario, en la gestión anterior, estamos a la espera de cuáles van a ser los ejes rectores de esta gestión. Y después otra cosa que para nosotros es importante es qué política se tiene de acceso a los servicios públicos y a la obra pública en muchos barrios de la ciudad de Rosario que están abandonados. Pero convengamos, en su caso particular, fue diputado provincial y a regañadientes el peronismo, más de una oportunidad, le facilitaba la gobernación a los... Te voy a dar un ejemplo concreto, que el gobierno provincial no requería en ese momento, pero que la oposición, entendiendo que era una herramienta de alguna manera que iba a facilitar un montón de cosas que tenían que ver con la gestión provincial en seguridad en particular, la emergencia en seguridad. Claro. Hoy la oposición se la niega al gobierno que lo pide a nivel provincial, ¿no? Te puedo dar muchos más ejemplos, algunas de las que hemos sido protagonistas, la ley de policía judicial. Acá está el autor de esa iniciativa que después se convirtió en ley, vetada por el gobierno provincial en su momento y que después se entendió que era una herramienta fundamental para la persecución de los delitos complejos, ¿no? Y así podemos dar muchos más ejemplos, los presupuestos, etc. Y Perotti, hay un dato que no se le da muy bien, que es el tema de la inseguridad. Bueno, yo creo que tenemos una gestión a cargo de Marcelo Saín que entiendo como nunca en las últimas décadas, por lo menos durante todos los periodos del Frente Progresista, ha tomado una decisión difícil, pero que había que asumir, que era cortar de cuajo la relación de la política, al menos del Ministerio de Seguridad estamos hablando, y del Ejecutivo Provincial, con determinadas estructuras delictivas complejas imbricadas dentro de la fuerza de seguridad. Esto no pasó, pero digo, me puedo remitir a las pruebas y algunas de las que hemos sido protagonistas como de alguna manera denunciantes, pero no denunciantes en la Cámara de Televisión. El asesinato de Luis Medina.
no denunciantes en las cámaras de televisión, denunciantes judiciales de esos sí. hechos. Entonces, frente a todo ese escenario hay una decisión... Funcionarios judiciales de Bonfatti le robaron la computadora. Funcionario político. Le robaron la computadora a Luis Medina para ocultar lo que tenía su contenido. Exactamente. Echaniz, nombre y apellido. Chaniz, de Grati, etcétera, Sí. ¿no? Que no eran funcionarios del área de seguridad, hay que decir, No, del gobierno. Del gobierno, Exactamente. mandados. Entonces, nosotros entendemos que se tomó una decisión clave, fundamental. Esa decisión tiene consecuencias. Por supuesto que no, lo que está sucediendo en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de asesinatos no es solo asignable a esto, no, claramente. Hablamos de muchos años de desidia, de muchos años de relaciones espurias, ¿no es cierto?, de delitos, fuerza de seguridad. Indudablemente esto estalló y sigue estallando. Ahora bien, algunos de esos otros hechos a los que hago referencia tienen que ver con reacciones corporativas frente a un ministro de Seguridad que vino, cortó las cabezas que tenía que cortar y arrancó de cero, ¿no? Para los que muchos no conocen, Sarnaglia es el jefe de policía de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? ¿Saben dónde vive Sarnaglia? Sarnaglia hace más de 20 años que vive en un barrio Fonavi. ¿Saben dónde vive Cristian Sola, por ejemplo? El que lo reemplazó a Tognoli. Tognoli con G, Sí, aclaremos. Tognoli. Bueno, En Ricardone, en una ¿sabe casa por qué de 200.000 en una casa de 200.000 ¿Sabe por qué dólares. lo sé? Porque en nuestro bloque lo denunciamos. Claro, lo En ese denunció momento Gerardo el diputado Rico. Gerardo Rico Sí. denunció claramente dónde estaba viviendo Cristian Sola. ¿Y qué pasó? ¿Saben dónde vivía Macat? El que era jefe de drogas de la PDI, ¿sí? En una casa acá en la costa del narco Alvarado de $500.000. Yo creo que hay diferencias, Hay No, diferencias. claramente. Hay diferencias. Pero me imagino que, no me imagino, todo indica que el socialismo le une el espanto y a sus aliados. Son ustedes el espanto. Es el antiperonismo que tienen. Yo ¿Sí? creo que nosotros tenemos que avanzar en la Argentina, dejar de movernos por antinomias estúpidas y empezar a pensar en lo que necesita nuestro pueblo. No lo digo por todas estas operaciones, pero lo digo también, ¿por qué no?, por quienes piensan que, a veces de nuestro mismo frente político, espacio, que piensan que ensanchando determinadas grietas políticas vamos a solucionar los problemas de nuestro pueblo. Y acá la única grieta realmente existente es la que existe entre aquellos a los que le va bien cuando el país le va bien, exclusivamente, y aquellos a los que le va bien cuando el país le va bien, pero también le va bien cuando el país le va mal. Recién hablábamos de Paduán, de Vicentín. Váyase a conocer Cuando al país y a los trabajadores le estaba yendo mal, No, le estaba yendo muy bien. Digo, porque acá se fundió una empresa, se fue a convocatoria de acreedores, lo que sea, pero sus titulares, nada en plata. No. O sea, no se fundieron ellos. No, está Entonces bien. digo, esa es la única grieta que existe, es una grieta social. Es una grieta de valores también, ¿no? Pero es una grieta social. A veces la grieta política se pone en otro lugar, ¿no? Le agradezco infinitamente. No, gracias a usted. Ya viene Mario Perechón, Oh, un amigo. un amigo. Vamos. Me curó un día que me golpeó un gendarme defendiendo a Macri, el gendarme, no yo, Sí, ¿no? Me curó la cabeza que tenía. Bueno, ya viene Mario Perechón y están los abogados de Alberto Perazzi y está Cristian Berardi, que es del CESO. Estamos todos completitos. Ya volvemos.
Bueno, ¿qué tal, doctor Perechón? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Gracias por haber renovado los lazos contractuales con nosotros. Bueno, todavía no hemos arreglado, pero pronto vamos a arreglar. Espere que pase el coronavirus. Estamos preocupados por otras cosas. Que la situación, que terminemos de pagar la deuda externa. Bueno, entonces no va a haber plata. Día Mundial del Riñón, ¿qué es esto, doctor? ¿Qué se Ayer conmemora? fue el Día Mundial del Riñón en todo el mundo. Es un día muy especial porque lo que se busca es generar una conciencia con respecto a la enfermedad renal crónica. A veces nos preguntan a los que venimos de los trasplantes por qué nosotros haciendo eso. En realidad el trasplante es el tratamiento último de un proceso que empezó el individuo muchos años atrás a partir generalmente de la diabetes o de algunas otras enfermedades crónicas. Lo llevó a la insuficiencia renal, esa insuficiencia renal se profundizó, se hizo terminal y necesitó un trasplante. Por eso lo que nos pareció es que era importante unir el trasplante con la prevención de esta enfermedad. Lo que nosotros no queremos es trasplantar justamente, queremos prevenir la enfermedad para que no tengan que llegar a necesitar un trasplante y por eso se hizo todo un movimiento en la Plaza Montenegro y en la ciudad de Santa Fe también, en la Plaza del Soldado, para tratar de ir repartiendo folletería, avisando y generando algunas preguntas a la gente. ¿Qué pregunta la gente? Fundamentalmente preguntas que tienen que ver con que si saben qué es la insuficiencia renal, si saben cómo se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Fundamentalmente se puede prevenir. Hay una cadena que es lo que más claro nos puede representar esto. Nosotros tenemos una epidemia en el mundo en el siglo XXI de obesidad, por la comida y la mala alimentación que tenemos. Eso lleva a la diabetes. La diabetes llega a la insuficiencia renal y la insuficiencia renal con el tiempo llega al trasplante. Este circuito que se generó 20, 30 años antes es lo que tenemos que romper. Para eso lo tenemos que romper ¿con qué? Con hábitos saludables, con alimentación saludable. Nosotros decimos que estas enfermedades que llevan a los trasplantes, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, son todas enfermedades que se pueden prevenir, pero 20 años atrás se tendrían que haber prevenido. ¿Cómo se previene? Decimos que son la enfermedad de la síndrome de los 2H o de las 2H, porque nos enferman el hábitat y el hábito. Y tenemos que trabajar sobre el hábitat y sobre el hábito. Estamos en pleno apogeo del dengue. Si uno compara el dengue, el mapa como viene bajando el mosquito de las zonas más del norte de nuestro país hacia el sur, y lo compara con el mapa de la sojización y los desmontes, está claro que viene bajando por eso. Nosotros le rompimos el hábitat, cuando digo nosotros los seres humanos, lo que hacemos es romper el hábitat de los animales y de los vectores, en este caso el mosquito. Entonces el mosquito busca otras zonas. Probablemente también muchos de los virus, que está de moda ahora hablar del coronavirus y todo esto, y que es una situación preocupante, también tenga que ver con muchas de las cuestiones que estamos haciendo los seres humanos. ¿Por qué pasa lo del coronavirus? Es muy probable que los animales empiecen a ocupar espacios que antes no ocupaban, a competir con el hombre, pero porque el hombre le destruye el hábitat. Entonces, si nosotros podemos trabajar sobre el hábitat y sobre los hábitos, alimentación saludable, hacer ejercicio, no fumar, etcétera, etcétera, lo que vamos a lograr es disminuir las cargas de morbimortalidad de este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Para no proceder con pánico, doctora, ¿cómo No. debemos actuar ante esta circunstancia? El hombre común. Yo no voy a repetir lo que ya todos los medios repiten, ¿no? Todo el mundo está hablando de lavarse las manos, enseñando cómo lavarnos las manos. A mí me parece que hay algo más importante. Comprender por qué estamos haciendo esto, para que la gente común pueda comprender y en lugar de tener el pánico que se ve y que de alguna manera en parte es responsabilidad de los que tenemos que transmitir un mensaje, esto se está haciendo por dos razones. La primera razón es porque es un virus nuevo y no lo conocemos todavía, aunque hoy ya tenemos evidencia científica de más de 120.000 casos en todo el mundo y ya sabemos cómo se comporta, como primera medida. Como segunda medida, lo que estamos buscando es que no nos pase lo mismo que Italia. Italia tomó esto muy argentino o muy italiano. No, y somos... Entonces, hoy estamos viendo claramente cómo un montón de gente que estuvo fuera del país está mintiendo y llegando enferma a los lugares o llegando con algún tenemos síntoma. colegas nosotros que hacen eso. Tenemos un montón de gente. Entonces somos medio italianos también, ¿no? Sí, sí. Italia Argentinitos aflojó de alguna manera, hizo mucho chiste, y está pagando lo que nosotros llamamos el spread, el aumento enorme de replicación viral circulando.
Nosotros lo que estamos haciendo con estas medidas, que son muy anticipadas, porque tenemos pocos casos, estamos tratando de aplanar esa replicación. No lo vamos a parar. El virus va a circular, va a estar entre nosotros, va a infectar un montón de gente, va a matar un porcentaje como ha matado hasta ahora en todo el mundo. Lo que tenemos que buscar es aplanar. ¿Para qué aplanamos la curva de replicación del virus? Para que el sistema sanitario no colapse. El virus, bueno recordar, cuando se habla de circulación, no vuela el virus, no. Bueno, el virus es como todos los virus, se contamina de la misma manera, tiene algunas particularidades. Y lo otro que tenemos que apelar es a la responsabilidad social. Yo hoy en mi oficina tuve que mandar de vuelta a 2 personas que habían ido a trabajar. Digo, estamos hablando de un sector médico. Si no tenemos responsabilidad social, los que estamos dentro de la estructura sanitaria, bueno, macana, ¿qué le podemos pedir al resto de la sociedad? Cuando nosotros decimos que vacunamos, ¿por qué se vacuna la gente? ¿Por qué pedimos que se vacune? Porque se protege a sí mismo, pero protege a la comunidad, porque si todos nos vacunamos, el virus no puede circular, no encuentra por dónde entrar, y entonces la sociedad evita las enfermedades. De esto pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que en lugar de la vacuna que tenemos que usar ahora es la responsabilidad social. Es tratar de entender de que si nos defendemos nosotros, nos vamos a preocupar también por nosotros, pero también por la comunidad, por el que está al lado. Esto creo que es el mensaje más importante, entender, la gente tiene que entender que estas medidas que pueden surtir para mucha gente exagerada son para aplanar la replicación viral y para que el sistema sanitario no colapse. Y lo otro, que la mejor vacuna que tenemos hoy para defendernos es que seamos responsables socialmente, que pensemos no solamente en protegernos nosotros o en esquivar un control, que lo hacemos todos los días cuando manejamos los autos, esquivar un control no decir, esconder que viajamos, o a pesar de que viajamos, no decirlo e ir a trabajar y no hacer los 14 días de cuarentena. O sea, me parece que la mejor vacuna, insisto, es la responsabilidad que tenemos todos los que vivimos en una comunidad para defendernos no individualmente, sino colectivamente. Mire, usted ha sido clarito como siempre. No le voy a agregar un dato más. La responsabilidad Es clave. es clave en todo esto. En esto es clave. No hacer la gran Adrián Ventura, que en una actitud miserable, Una vergüenza. un comunicador social como nosotros, eludió. Es decir, actuó truchamente. Sí. Y se fue a trabajar. Y lo denunciaron sus propios trabajadores. Exactamente. Hay, como usted dice, cientos de Adrián Ventura. Pero Recapaciten, muchachos. hoy Señoras. murió el segundo paciente en el Chaco y ustedes saben lo que pasó en el Chaco. Hubo una ciudad, una localidad, donde 2 empresarios que habían vuelto fueron a trabajar sin decir nada que habían vuelto y infectaron a prácticamente toda una ciudad. Está cerrada esa ciudad. Digo, la mejor vacuna, Alberto, hoy es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de comportarnos como verdaderos ciudadanos. Chao, doctor. Claro como siempre, ¿eh? Gracias. Claro como siempre, ¿eh? Gracias, Alberto. Esperemos que paguemos la deuda externa y nos contratemos. Listo. Ahí está la parte económica solucionada. Podemos esperar. Podemos esperar. Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Doctor Adrián Ruiz, lo debo felicitar públicamente. Ha cambiado de dispositivo celular. Siempre siguiendo la tecnología. 15 años atrás, pero lo sigo. ¿Su hija qué dice? Sorprendida. El doctor Ferraro no puede entender nada. ¿Cómo le va? Pues yo le mandé un mensaje, por favor que venga el doctor Ruiz, pero no sabía que tenía un nuevo dispositivo. Ahora estoy conectado con el ¿Cómo andan mundo. ustedes? Bien. Con A mucha ver, estamos fuerza. esperando el tema de... A ver, ¿qué se viene en el tema Peraz? En unos Que días, no es un tema menor. no es un tema menor, en unos días se va a volver a revisar la sentencia de Strumia, la sentencia condenatoria de Strumia y de su esposa. Strumia, recordemos a la audiencia, que fue condenado a 17 años por la Cámara de Apelación, por mayoría, y la esposa por 7 años, por desaparición forzada de persona. Se va a hacer esta revisión de la sentencia y de confirmarse la resolución, que es lo que estamos esperando, una resolución que se ha dado de acuerdo a la perspectiva de género, o sea, nada más ni nada menos lo que peticiona la Constitución Nacional, de resolverse de esa manera. Estas personas van a estar por muchos años presos y se empieza a cerrar por lo menos un capítulo de Perazzi. Uno de los capítulos que es que no haya impunidad.
El segundo capítulo es encontrar a Paula, que bueno, eso está en manos del equipo argentino de antropología forense, a la cual estamos acompañando. ¿Cómo está el tema ese? ¿Hay algún otro indicio para trabajar, Ferrara? No. El último indicio, la última búsqueda fue días anterior a la audiencia donde se produce la condena de Strumia y de Mitch. Con posterioridad a eso no hubo ningún otro testimonio o prueba alguna que indique dónde podría llegar a estar el cuerpo. Obviamente estamos expectantes, como decía Adrián, el equipo argentino de antropología forense está expectante a cualquier dato de eso. En caso de haberlo, obviamente tenemos todas las herramientas como para hacer la búsqueda, como siempre lo hemos hecho. A ver, para explicarle un poco al Lego, ¿quién pide la revisión de la condena del matrimonio de Strumia? ¿Qué impide? ¿Quién pide? ¿Quién pide? ¿Quién pide? La pide la propia defensa de Strumia y Mitch. El doctor Sirio en una palabra. quiere volver al statu quo que tenía antes, que era la absolución. La absolución. Así que bueno, nosotros lo que estamos... Que no haya condenados, que no haya haya criminales. responsables. Impunidad. Impunidad. Exacto. Y nosotros tenemos todo lo contrario. Ojalá que los criminales se pudran en la cárcel. Así Y les es. caiga todo el peso de la ley. Así es así. Así Uno de los daños más atroces, realmente uno de los crímenes más atroces de la región, que con los elementos que hay, probatorios, tienen que ser punidos. Y eso va a ser un triunfo no solamente de la región, de la comunidad, también va a ser un triunfo de la democracia. Paula es una desaparecida en democracia y creo que una resolución condenatoria en la cual tenemos mucha expectativa que se va a confirmar, va a ser un triunfo de la comunidad toda. El afianzamiento de la justicia. El afianzamiento de la justicia que dice el preámbulo nacional, se afianza la justicia cuando hay una sanción a dos personas que cometieron delitos atroces. Va a ser el 21 de abril la audiencia, está previsto por lo menos de 2 días, 21-22, y puede haber un día más, pero muy probablemente en 2 días se termine. Ahí se va por sí o por no, Ferrara. Sí, ahí se va por sí o por no. Sí, no hay atajo, no hay... Sí, se espera una jornada completa, por lo menos del 21, o sea que comenzaría a 8:30 horas y hasta el cierre. Si no se logra cerrar el debate en ese día, está previsto el día 22 de la misma forma y bueno, y esperemos que esto no solamente se confirme, sino que, como se dijo anteriormente, que cumplan lo que le resta de prisión. ¿Y el resto de los sospechados inicialmente? El resto de los sospechados también tenemos recursos presentados, recursos de inconstitucionalidad para que se revise... ¿Es posterior a esta audiencia? Posterior a esta audiencia, o sea que para que se revisen esas soluciones. Es otro caminito. Es otro caminito. Es otro caminito. Es un caminito Primero que todas las fuerzas... En esto es un camino que estamos en la vía ordinaria. Sí. Con respecto a los demás, hay un recurso inconstitucionalidad que es un recurso extraordinario. Es un recurso ante la Corte en la cual nosotros consideramos... ¿La Corte Provincial o la Corte Nacional? La Corte Provincial, se empieza por la Corte Provincial. Nosotros consideramos que para que desaparezca una persona tiene que haber una estructura desaparecedora. Y nos basamos en el propio trabajo y declaraciones que ha hecho el equipo argentino antropológico forense. Paula desaparece porque hay una estructura desaparecedora formada por policías, el poder dado en la Unidad Regional 17, que se relaciona con lo que ha dicho Alberto Fernández, nuestro presidente, en el lanzamiento de la legislatura. Recordemos que un presidente se pronuncia sobre una localidad que, digamos, de una localidad pequeña en comparación de la otra ciudad de la República Argentina, pero la importancia que tiene para el presidente de la Nación San Lorenzo, lo que ocurre en San Lorenzo. En ese sentido nosotros encontramos que existe una estructura desaparecedora, el tribunal no lo consideró de esa manera, pero bueno, vamos a esperar que la Corte siga este camino para poder seguir adelante contra los responsables policías y demás civiles que hace que hoy no podamos encontrar a Paula. ¿Cómo está Alberto Perazzi familia? Yo he No, hablado con él porque sigue con el ánimo de lucha, digamos, buscando a su hija, obviamente, buscando justicia. Obviamente la justicia no fue plena por lo que se está diciendo ahora, pero sí, como esto fue un bálsamo para la familia Perazzi, de ver que hay responsables, como estamos convencidos de que lo hay. Estas dos condenas ha sido muy bien tomada por la familia Perazzi. Ellos desde el minuto cero sabían que tanto Rosana Mitch como Gabriel Strumia eran los principales responsables de la desaparición de su hija y su nieto por nacer. Y bueno, y también
esta resolución también viene a dar también una claridad en cuanto, si se quiere, ideológico, porque en sus líneas principales, 2 de los magistrados que sostuvieron el voto mayoritario dijeron que se tuvo en cuenta la voz de Paula. ¿Qué se quiere decir con la voz de Paula? Con que fueron hechos todos los días anteriores a su desaparición, vía redes sociales, vía Facebook y comunicaciones telefónicas, donde daba plena fe de lo que se avisoraba que iba a pasar, que lamentablemente pasó. Ese fallo echa luz en total discordancia con lo que había sido el fallo de primera instancia. Doctor, sabido que no se litiga a través de los medios de comunicación social, pero los medios sirven para que el tema esté latente y esté permanente. Es parte de la, para que no se olviden. Es parte del principio republicano de gobierno, la exteriorización, la difusión. Les agradezco infinitamente. Te agradecemos, Alberto, porque siempre estuviste haciendo todo lo posible para que esta causa, cuando en un momento... No, que no se caiga. Que no se caiga. Bueno, en un momento se cayó. Y gracias al esfuerzo de comunicadores, muy poco, yo siempre te lo dije, la mayoría de los comunicadores se plegaron a las posiciones de poder. Sí. No. No así la sociedad. Que No me haga decir cosas. No. Pero creo que la audiencia no entiende. No, perdón. Yo tengo colegas, el nuevo periodismo de periodista, el loco ese, por Alberto Pérez. Sí. Y respéteme, cariño, a la como dice, pauta mata galán, ¿no? Sí. Pauta mata galán. Pauta mata galán. Pauta mata galán. Gracias, Gracias a vos. Ya viene Cristian Berardi, vamos. Ya perdió. Bueno, les llamamos a la gente del CESO para que nos ocupemos del bolsillo. Cristian Berardi, ¿cómo te va? Economista del CESO. Bueno, ¿cómo estamos con el tema, no paritarias? ¿Cómo estamos con el tema bolsillo en los supermercados, Cristian? Bueno, tenemos 2 informes. Hay 2 informes. Nosotros sí tenemos el de consumo, que hemos sacado a principio de mes, y ahora el de índice de precios de supermercados, que lo hemos sacado el miércoles. Bueno, el de consumo ha dado una retracción en lo que es el nivel de consumo en los supermercados. Tenemos casi un 20% interanual que han perdido las ventas de los supermercados, y esto no quiere decir que, digamos, de alguna manera nosotros seamos defensores de una cadena de supermercado porque está teniendo pérdidas, sino el problema es que es un condicionante y es una alarma de que, digamos, todos los santafesinos estamos consumiendo muchísimo menos, sustituyendo productos que se pueden considerar de segunda necesidad para consumirlo de primera necesidad. Nosotros, en el informe del índice de precios de supermercados, revelamos que una familia necesita 23.000 pesos para poder solamente comprar los insumos que están en la canasta básica alimentaria. ¿Qué son los insumos de la canasta? Son los alimentos que se necesitan para tener energía para una vida diaria, para caminar, para estudiar, para ir al trabajo caminando o en bicicleta. Esto no tiene los costos de lo que son de los servicios ni de transporte. ¿Cuánto aumentó en el último mes, en el informe que tienen ustedes, el índice de supermercados? ¿Supermercados? Sí. Bueno, aumentó 2,70%. Sí. La canasta básica un poquito más, 3,90%. Sí. Ahora, nosotros vemos un quiebre en la inercia inflacionaria. Si lo comparamos con lo que fue el mismo mes, pero del año anterior, es decir, con febrero de 2019, bajó casi 2 puntos de inflación. ¿Ahora? Sí, de este mes. Sí. Digamos, febrero de 2020 contra febrero de 2019. Y si lo comparamos con enero, también bajó 1 punto casi. Entonces, sí siguen acelerándose los precios, pero las políticas de precios, de acuerdos de precios nacionales y santafesinos, como que es precios cuidados y precios santafesinos, plenamente incorporado, digamos, en el mes de febrero, han hecho que la inercia inflacionaria de alguna manera, digamos, la aceleración de precios disminuya. No quiero ser apocalíptico, pero tengo una mala noticia para ustedes que hacen el testeo mensual. Sí. Los especuladores, aprovechándose del coronavirus, están
dándole el remarque Y lo que a pa- cuatro manos. Y lo que pasa es que se ha generado una histeria colectiva que, bueno, digamos, lo está trayendo la situación esta del coronavirus, que todo el mundo quiere estoquearse, porque hay incertidumbre y no se sabe qué va a pasar. Tenemos el ejemplo de Italia o el de España, que son los que más reflejan que hay pérdidas de stock en los supermercados, no se puede consumir, entonces todo el mundo refleja eso en nuestro país y tiene ese gran miedo, pero tenemos diferencias bastante notables. Nosotros somos productores de alimentos y es muy probable que no haya un desfase. Bueno, ¿cuál es el otro informe que tienen ustedes? He visto alquileres. El de alquileres, el de consumo. El de consumo También lo que refleja es la venta de cemento Portland. La venta de cemento Portland ha caído Y también. generalmente por la recesión que ocurre laboral durante los primeros meses del año. Sí, me y imagino. también porque digamos, el gobierno está esperando lo que es el gobierno santafesino, lo que es la ley de emergencia, entonces para reactivar lo que es la obra pública. El cemento que se vende a granel es el que más bajó, un 15% interanual, entonces cuando se logre de alguna manera reactivar la obra pública, bueno, se va a empezar a reactivar lo que es este rubro. Y este rubro tiene mucho que ver en el consumo porque indirectamente y directamente conforma mucha mano de obra. Y esta mano de obra es la que gasta directamente, la que gasta en los supermercados, en los almacenes, en la verdulería, etc. Bueno, ¿los alquileres aumentaron? ¿Se treparon los alquileres? Sí, los alquileres han aumentado. Después ¿Siguiendo la tendencia inflacionaria? Sí, un poquito, han descendido un poquito, han subido un 3%, en lo que es, digamos, mensual, y lo que es interanual, según cuántos dormitorios tengan, si son 3 dormitorios, han tenido una baja, es decir, interanual han tenido 35% de inflación, pero son los más caros, digamos. Ahora, si nos vamos a 2 dormitorios o un dormitorio, como es un monoambiente, bueno, han seguido la tendencia inflacionaria por debajo. O sea que pierden los dos. Pierden los inquilinos, pues son caros los alquileres, pero también pierden los que son los dueños. En este caso, cuando tenés recesión, y cuando tenés una recesión que venía de años anteriores, que ahora por lo menos de alguna manera los indicadores no están a la baja, sino están estables, pierden ambos, inquilinos y propietarios. Bueno, te pregunto lo siguiente. Pegó una estampida el dólar Sí, y el riesgo país. sí. ¿Por qué? Bueno, el riesgo país son todos factores. Nosotros tenemos un problema que estamos casi en default. No estamos en default, estamos esperando la reestructuración de deuda que es para abril, entre fines de marzo Que y se abril. postergó por el coronavirus. Exacto. Entonces, esto pega de lleno a nosotros porque nosotros el principal ingreso de divisas viene por las exportaciones tradicionales, que son la venta de granos. Los principales consumidores del mundo, como es China, que es el principal consumidor de soja, no consume soja. Está retraído. Claro, baja el precio de la soja. O sea, Sí. ellos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos más inestables ante un pago de lo que son los intereses de la deuda externa. No tenemos confianza. Sí, no tenemos. En realidad, venimos Vale. casi en un default y entonces esto genera una desconfianza y sube el Sumale riesgo el país. problema de las petroleras. Bueno, el problema de los petroleros viene también por el coronavirus, que no se pudieron poner de acuerdo, entonces bajan el precio, es decir, porque necesitan mantener un barril alto, no se ponen de acuerdo, la producción no baja, cuando no baja la producción y hay sobreoferta, el precio baja directamente. A nuestro país, por lo menos en vaca muerta, necesitamos un barril con $1 de 50 del precio. Como baja 35, se hace un poco más difícil las inversiones, entonces genera otra vez lo que es el riesgo país. A ver, pero esto no es como en la crisis de 2008, que había, digamos, un virus financiero en este caso, sino que tenemos un virus real, que lamentablemente hay muertes de seres humanos. ¿Qué pasa? El problema es que como baja tan rápido lo que ha sido la destrucción de valor en los mercados, también puede subir rápido, porque en los principales países estaban pasando por el invierno. Ahora está empezando a llegar la primavera, se empieza a bajar la tasa de contagio y de mortalidad y entonces empiezan a consumir de vuelta. Empiezan a consumir de vuelta, el precio va a subir y nosotros vamos a bajar el riesgo país. ¿Y por qué el impacto sobre el dólar? ¿Qué tiene mucho que ver con esto? Sí, tiene que ver por lo que te explicaba recién y también porque el paro de alguna manera de lo que fue el campo, que el paro de las patronales en este caso, que fue un lockout casi,
retrotrajo un poco lo que fue la venta de granos y de alguna manera La replicó. liquidación. Claro, la liquidación replicó en una menor oferta de dólares a la demanda que tenemos y entonces también subió. Pero esto es ¿Es estacional para ustedes? estacional, sí. No se considera, cuando la crisis del coronavirus empiece a minorar, bueno, puede llegar a pasar todo lo contrario. Nosotros le preguntábamos a ustedes el año anterior, en pleno saqueo y destrucción del país, cuáles son las perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas para ustedes hoy por hoy? Mira, las perspectivas que tiene el centro de estudio es que vamos a tener una economía híbrida a varias velocidades, con el sector externo sí, pujando como, con el sector del campo pujando para lo que son el ingreso de divisas, pero también lo que estamos viendo es que al bajar la inercia inflacionaria, que la veníamos teniendo casi en un piso de 30%, con políticas de precios, políticas de tarifas. Las tarifas son fundamentales, tenerlas congeladas, como las del servicio y los combustibles. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso es el punto de quiebre en lo que va a ser la inflación que viene, de un 2,54 y un 2, o sea, bajando. Si bien son altos los números, comparados en relación a lo que eran los años anteriores, son más bajos. Y de alguna manera hay un alivio al bolsillo. Político de tarifa, me decía. Combustibles, otro. Combustible, porque hay que desindexar la economía en base a estos precios que son el dólar. Tenías combustibles dolarizados y las tarifas de los servicios dolarizados era una destrucción al bolsillo total. ¿Me acuerdo un minuto? Sí. Gustavo Terés, ¿cómo le va? Buenas noches. Secretario de ANSAFER Rosario, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo va? Bien, bien, ¿y vos? Se suspendió la paritaria sin fecha para la próxima semana. Se suspendió para la semana próxima. Realmente, yo te digo, las compañeras están indignadas. No se puede seguir demorando. Esto de usar la crisis sanitaria o esta situación sanitaria para no resolver una propuesta que es un reclamo y es un grito a voces y que no debe demorarse más, es un acto de irresponsabilidad y oportunismo del gobierno. Porque no es que hoy hubo todo un gabinete trabajando, hay gente vinculada a la epidemiología, hay vinculados médicos especialistas, muchos van a estar convocados por el gobernador el día lunes, no hay justificativo. La ministra dijo que no viajaba a Buenos Aires porque se iba a encargar de la paritaria y cuando tenía que estar funcionando con la paritaria acá dice que ahora se suspende por un problema de la epidemia. Realmente no se puede usar eso. Estamos muy, pero muy indignados. ¿Alguna señal para martes, miércoles o jueves de la próxima semana, Terés? Que sea. Esperemos que sea el lunes. El lunes hay que dar respuesta a esta situación. Pues yo digo, no significa que las situaciones, hay que cuidar a los ciudadanos, hay que cuidar a nuestros mayores, hay que tener una política sanitaria. Yo aprovecho para hacer un breve paréntesis y decir que es en situaciones como esta cuando realmente uno tiene que valorar muchísimo lo que es la salud pública. Y el docente que está frente al aula, es importantísimo la esto. educación pública, porque estas situaciones de riesgo ponen a prueba todo lo que puede ser fuerte o no fuerte un Estado. Y esperemos que estemos en condiciones de responder. Y entonces, y aparte porque hay mucha desorientación. Se Terés, suspenden lugares masivos, se suspenden lugares, no podés ir a espectáculos, no podés ir a partidos de fútbol, no podés... Cierra el Parlamento, cierran todo y hay lugares, no te explican por qué, lugares donde habitan 1000 personas sí pueden estar abiertos. Realmente, como son las instituciones educativas. Parece que fuera más una cosa del sálvese quien pueda que no del cuidado y del acompañamiento. Como si, explícame por qué cierra el Parlamento. Terés, La política se quiere saldar, ¿cómo es la cosa? Terés, le hago una pregunta para cerrar. Una definición corta, como siempre da usted. ¿Se tienen que cerrar las escuelas en este momento, habida cuenta de la situación crítica que se vive con la salud? Tienen que, en este tema, ahí tenemos un doble movimiento, te lo digo rápidamente. Primero, hay una responsabilidad, tiene que haber mucha claridad de los especialistas en salud. Nosotros tenemos que acompañar, ahora tienen que hablar, cuando hay que hablar de educación, hablarán los expertos en educación y los docentes. Ahora necesitamos que hablen los expertos en estas epidemias, los sanitaristas, y que den instrucciones claras de cómo tienen que funcionar
las instituciones públicas, la ciudadanía, etcétera. No queremos, digo, dentro de eso tenemos mucha, pero mucha preocupación. Y deben ser claros los chicos, los alumnas y los alumnos y los docentes. Me parece que eso tiene que ser la discusión. Pero a la vez hay que saber que hay una parte muy importante de nuestras alumnas y alumnos que tienen su ración de comida, comen en las escuelas, por lo cual hay que crear condiciones de higiene y de cuidado para que esos chicos puedan seguir teniendo la dieta alimentaria necesaria en situaciones de crisis como esta. Le agradezco infinitamente, Tere. Buenas noches. Nos estamos viendo la próxima semana. Abrazos. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Chau, chau. El coronavirus afecta duramente la economía, ¿eh? Sí, afecta. Universal y la local. Exacto. Ya está tan pida para ir a comprar, pero paralelamente hay otros sectores económicos que no se mueven, ¿eh? No. Tenemos ahí en el informe de consumo lo que es el consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, en el sector residencial ha subido 1%, no ha bajado, que es algo positivo por lo menos, pero en el sector de comercio e industria sigue bajando. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros relevamos este informe y vemos que las tarifas empiezan a no aumentar, le da certeza al comerciante, a la pequeña y chica empresa, digamos, a lo que es la carnicería y la verdulería, empieza a tener una certidumbre y puede estimar sus costos de manera más factible. Selina Calore se iba al festival de Fito Páez y un buen gesto que tuvo Fito Páez, no hay festival. Está bien. Me parece No muy fue buen muy gesto, por más que los productores lo quieran hacer. Cristian, te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Gracias por sentarme en la banquitita hoy. Nos estamos Nos viendo. vemos. Chau, chau, gracias. Chao, gracias. Chau, chau. Como siempre decimos, buen adiós, señores. Muy buenas noches. ¡Fe en Dios! Como siempre decimos, metele muchas ganas a la vida. ¿Sí? Y nos estamos viendo la próxima semana. Chau. Avanza TV Rosario.